Hay crímenes que conmocionan al mundo. Historias tan perturbadoras, tan oscuras, que ni el tiempo logra suavizar su impacto. Esta es una de ellas. Era un día cualquiera en Liverpool, Inglaterra. Un centro comercial lleno de familias, risas de niños, rutina y muerte acechando a tan solo unos pasos. Una madre parpadea y su hijo de 2 años desaparece. Lo que sigue es una pesadilla que ningún padre jamás debería vivir. 2 días después, el cuerpo del pequeño James Bulger es encontrado junto a unas vías de tren. Torturado, desfigurado, abandonado como si fuera un objeto. Pero el verdadero horror aún no se había revelado, porque los responsables no eran criminales adultos, ni asesinos seriales. Eran niños. 2 niños de apenas 10 años. ¿Cómo es posible que 2 menores sean capaces de cometer un crimen tan brutal, tan inhumano? ¿Qué pasó por sus mentes? ¿Qué fue lo que vieron, lo que vivieron, lo que les faltó? Hoy en Crímenes Eternos, te llevaré al centro de uno de los casos más estremecedores de la historia criminal moderna. Un caso que cambió las leyes del Reino Unido, fracturó a la sociedad y dejó una cicatriz imborrable en millones de personas. Prepárate para revivir, minuto a minuto, el caso de James Bulger. Advertencia de contenido. Este video contiene descripciones gráficas de violencia, abusos y crímenes reales que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. El contenido está destinado exclusivamente para fines informativos y documentales, se recomienda discreción. Escuchen con atención. Lo que van a ver sucedió. Bienvenidos a Crímenes Eternos. Era un día cualquiera en Liverpool, Inglaterra. Un centro comercial lleno de familias, risas de niños, rutina y muerte acechando a tan solo unos pasos. Era poco después de las 15:30 de la tarde cuando Denise Bulger se detuvo por un momento en una carnicería del centro comercial. James, inquieto y curioso como cualquier niño pequeño, comenzó a caminar, solo unos pasos detrás. Solo unos segundos fuera de su vista. Y en ese instante, desapareció. Las cámaras de seguridad del New Strand captaron la escena con una nitidez escalofriante. En una de las imágenes más perturbadoras de la historia criminal británica, se ve claramente cómo James Bulger es tomado de la mano por 2 niños mayores. Lo conducen por uno de los pasillos del centro comercial, caminando como si fueran sus hermanos mayores. Como si nada estuviera fuera de lugar. Nadie se interpuso. Nadie imaginó que detrás de esa escena inocente se escondía el inicio de una tragedia. Robert Thompson y John Venables no eligieron a James al azar. Habían intentado lo mismo con al menos otro niño ese mismo día, pero sus intentos habían fallado. Hasta que vieron a James. Solo. Vulnerable. Pequeño. Lo condujeron fuera del centro comercial. Cruzaron calles, caminaron junto a transeúntes, incluso fueron vistos por más de 30 personas durante el trayecto. Algunos testigos los vieron, otros los ignoraron, y algunos dudaron, pero nadie intervino. A simple vista, parecía que llevaban a su hermano menor a casa. A la policía le tomaría más de 48 horas entender lo que realmente había ocurrido. Durante ese trayecto de más de 4 kilómetros a pie, Robert y John guiaron a James por la ciudad como si fuera un juguete. Lo hicieron tropezar, lo golpearon. Incluso lo amenazaron. James lloraba. Estaba desorientado. Pero no podía escapar. Tenía apenas 2 años y medio, y no entendía el horror que se avecinaba. Finalmente, se dirigieron hacia un lugar abandonado junto a una vía del tren, un sitio frío, desolado, donde los trenes pasaban como testigos mudos de lo que estaba por ocurrir. Allí, los 2 niños de 10 años desataron la violencia más brutal que se haya documentado en un crimen cometido por menores. Y lo que sucedió en ese lugar es tan perturbador, tan cruel, que estremeció al mundo entero. El lugar elegido por Robert Thompson y John Venables fue un terraplén aislado,
junto a las vías del tren en Walton, a las afueras de Liverpool. Un sitio abandonado, cubierto de maleza, barro, piedras y residuos metálicos, el escenario perfecto para cometer un crimen sin testigos. James Bulger, de apenas 2 años y medio, estaba cansado, confundido, llorando. Su ropa estaba sucia, su carita golpeada por caídas y empujones durante el trayecto. A esa altura, el niño apenas podía mantenerse en pie. Pero lo peor aún no comenzaba. Allí, en ese terreno baldío, los 2 niños de 10 años desataron una violencia difícil de comprender incluso para adultos. Lo patearon, le arrojaron piedras, le lanzaron ladrillos a la cabeza. Lo golpearon con una barra metálica. Lo torturaron con frialdad, uno tras otro, como si se turnaran en un juego macabro. Le causaron múltiples heridas en el rostro, en el cráneo, en el torso. Los exámenes forenses revelaron que James sufrió más de 40 heridas distintas, pero que muchas de ellas no pudieron atribuirse individualmente, porque fueron cometidas de manera tan brutal que se superponían unas con otras. En un intento por simular un accidente, los niños colocaron el pequeño cuerpo de James sobre la vía del tren y le cubrieron la cabeza con escombros. Poco después, un tren pasó por encima de él. Fue una acción cobarde y fría. Una manera de ocultar lo que habían hecho, de borrar sus huellas, pero no pudieron borrar el horror. James Bulger no era un número, ni una estadística. Era un niño inocente, arrancado de la mano de su madre, arrastrado por kilómetros, humillado, torturado y asesinado, por 2 menores de edad. Cuando se descubrió la verdad, el Reino Unido quedó paralizado. La pregunta era inevitable. ¿Cómo es posible que 2 niños sean capaces de una violencia tan salvaje? ¿Y quiénes eran Robert Thompson y John Venables? El cuerpo de James Bulger fue encontrado el domingo 14 de febrero de 1993, 2 días después de su desaparición. Un grupo de niños que jugaba cerca de las vías lo descubrió por casualidad. Al principio pensaron que se trataba de una muñeca, rota por el paso del tren. Pero al acercarse, vieron la verdad y huyeron gritando. La policía acordonó el área de inmediato. Lo que encontraron fue mucho más perturbador de lo que imaginaban. No era solo un accidente ferroviario. Era una escena de tortura. Un asesinato deliberado. Las autoridades comenzaron una investigación a contrarreloj. Analizaron decenas de horas de cámaras de seguridad del centro comercial New Strand. Y entonces apareció la imagen, 2 niños, llevando de la mano a un niño más pequeño. Esa imagen recorrería el mundo entero y causaría indignación, miedo y desconcierto. Al principio, nadie podía creerlo. ¿2 niños? ¿Menores de edad? ¿Capaces de un crimen así? La policía recibió más de 10.000 pistas en pocos días. Padres, vecinos y profesores llamaban para identificar a los niños de las imágenes. La presión social era inmensa. Las autoridades sabían que el país entero exigía respuestas. Finalmente, tras analizar las grabaciones, identificar a posibles testigos y hacer cruces de información con reportes escolares, los investigadores llegaron a 2 nombres, Robert Thompson y John Venables. Ambos de 10 años. Ambos con antecedentes de mal comportamiento escolar. Ambos ausentes de clases el día del crimen. Fueron detenidos el 18 de febrero de 1993. Apenas 6 días después del asesinato. La interrogación fue brutal, no en la forma, sino en el contenido. 2 niños sentados frente a detectives. Uno lloraba. El otro mentía con frialdad. Se culpaban entre sí. Negaban todo. Luego caían en contradicciones. Hasta que la verdad comenzó a salir, detalle por detalle. Sin emoción. Sin empatía. Durante los interrogatorios, John Venables rompió en llanto varias veces. Decía que Robert lo obligó,
que él solo miraba. Pero también reconoció haber golpeado a James. De hecho, fue John quien llevó a los detectives hasta el lugar del crimen, y describió lo ocurrido con una exactitud que solo podía venir de alguien que estuvo allí. Robert, por su parte, fue más frío, más calculador. Negó todo en un inicio, pero luego cayó. Sus respuestas fueron inconsistentes, y cuando se dio cuenta de que todo lo que decían estaba siendo verificado, se quebró, aunque sin mostrar verdadero arrepentimiento. La nación estaba paralizada. El crimen, ya de por sí horroroso, se tornó aún más escalofriante al confirmarse la edad de los asesinos. Y fue entonces cuando surgió una pregunta que cambiaría para siempre el debate social y legal en el Reino Unido. ¿A qué edad comienza la maldad? El juicio de Robert Thompson y John Venables comenzó el 1 de noviembre de 1993. Por primera vez en la historia reciente del Reino Unido, 2 niños de apenas 10 años fueron juzgados por asesinato como si fueran adultos. La corte estaba rodeada por una nube de periodistas, cámaras y una multitud enfurecida que exigía justicia. Afuera, carteles con frases como monstruos y ellos no merecen vivir se agitaban en el aire. La indignación nacional había alcanzado niveles sin precedentes. Durante el juicio, se presentaron pruebas incontestables. Las grabaciones de video del centro comercial, los testimonios de testigos, las huellas de los niños en la escena del crimen y las confesiones. Los forenses detallaron las múltiples heridas en el cuerpo de James, provocando que algunos presentes en la sala contuvieran las lágrimas. La defensa intentó argumentar que ambos eran demasiado jóvenes para comprender la magnitud de sus actos. Pero las pruebas indicaban lo contrario. Habían intentado encubrir el crimen, borrar huellas, simular un accidente, lo cual demostraba premeditación. El 24 de noviembre de 1993, el jurado declaró a ambos niños culpables del secuestro y asesinato de James Bulger. Se convirtieron en los asesinos convictos más jóvenes del Reino Unido en más de 250 años. El juez les impuso una sentencia de detención indefinida en centros de menores, con un mínimo recomendado de 8 años. Pero esa sentencia generó un estallido de furia pública. Muchos la consideraron insuficiente. El entonces primer ministro, John Major, intervino para aumentar el mínimo a 15 años. La sociedad no estaba dispuesta a perdonar. Pero eso no fue todo. La prensa publicó los rostros de los 2 niños, algo inédito en casos de menores. Sus nombres eran ahora conocidos por todo el país. Se convirtieron en el símbolo del mal, no del mal adulto, sino de un mal que nace entre nosotros, en nuestros barrios, nuestras escuelas, nuestras propias casas. ¿Quiénes eran Robert Thompson y John Venables? Ambos provenían de entornos familiares disfuncionales, marcados por la negligencia, el abandono y la violencia. Robert era el quinto de 7 hermanos, su madre era alcohólica y apenas se involucraba en su crianza. Su padre los había abandonado años antes. John, por su parte, tenía problemas de comportamiento, sufría crisis de ansiedad y ataques de ira. Sus padres estaban separados, y su situación emocional era inestable. Pero nada de eso justificaba lo ocurrido. Los psicólogos que los evaluaron durante el proceso concluyeron que ambos sabían que lo que hacían estaba mal. Que entendían la diferencia entre el bien y el mal. Que no era un juego. La frialdad con la que describían los hechos. La falta de empatía. La forma en que se turnaban para golpear a James. Todo apuntaba a una planificación macabra. No eran simples víctimas del sistema. Eran responsables. La vida después del juicio, justicia o impunidad. Robert y John permanecieron detenidos hasta el año 2001, cuando fueron liberados con nuevas identidades bajo estrictas condiciones legales. El Estado británico gastó millones en su reinserción, protegiéndolos del ojo público. Se les prohibió acercarse uno al otro.
sus paraderos fueron clasificados. Cualquier intento de revelar sus identidades fue considerado un delito. Robert, según informes filtrados años después, logró rehacer su vida. Se mantuvo fuera de problemas. Nunca fue visto de nuevo. Pero John Venables fue otra historia. En 2010 y luego en 2017 fue arrestado por posesión de pornografía infantil. Imágenes de abuso extremo. El horror había vuelto. Fue enviado nuevamente a prisión. El niño que una vez mató a James Bulger había crecido, pero no había cambiado. Una herida que no cierra. La madre de James, Denise Fergus, ha luchado incansablemente por mantener viva la memoria de su hijo. Ha escrito libros, ha enfrentado al sistema legal, ha aparecido en medios, todo por una sola razón, que el mundo no olvide lo que le hicieron a su pequeño. El caso James Bulger no es solo una historia trágica. Es una advertencia. Una llamada de atención sobre el abandono, la violencia temprana, la impunidad y sobre las sombras que pueden habitar incluso en los rostros más inocentes.